Ok, el título de la enseñanza de hoy, dando continuidad al estudio que estamos haciendo en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos al capítulo 23 en el Evangelio de Mateo. Vamos a abordar del versículo 1 al versículo 7. Sin embargo, nuestros textos centrales van a ser el versículo 2 y el versículo 3. El título es Ortodoxia muerta. Ortodoxia muerta. Y vamos a dar algunas definiciones para que alguno no se sorprenda y diga, ¿y qué es ese término tan raro, verdad? Vamos a dar algunas definiciones para comprender, ¿verdad?, qué quiere decir eso y por qué le pusimos el título. Nuestro texto, como dijimos, está en Mateo 23, el versículo 2 y el versículo 3, que dicen: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Si podemos presentar también la nueva versión internacional, nos va a llamar la atención cómo está la traducción en la revisión de Nueva Versión Internacional. Mateo 23, 2, 3 dice: después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos, ven que en Reina Valera dice los escribas, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. Luego viene: pero no hagan lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque no practican lo que predican. Amén. ¿De dónde sale este término para la prédica de hoy, ortodoxia muerta? Pues el doctor Martin Lloyd-Jones, que estuvo viviendo en el siglo pasado, estuvo él predicando en la iglesia de Westminster en Inglaterra. Él predicó en 1960 una serie de sermones titulados Avivamiento. Y la razón de eso es porque estaban celebrando los 100 años de aniversarios del gran avivamiento que hubo en Gales en 1859. Entonces él comenzó a predicar una serie de sermones y entre ellos él estaba encontrando cuáles son los obstáculos para que se dé un derramamiento del Espíritu Santo. Y en todo eso él encontró de que uno de los grandes obstáculos para ese avivamiento y aplicado a nuestra práctica para una verdadera conversión era la parte de la doctrina, que generalmente nosotros podemos estar reunidos en este grupo, pero si estamos predicando una falsa doctrina o una doctrina aberrante o un error doctrinal o una herejía, entonces ustedes van a recibir una doctrina incorrecta, por lo tanto no les va a llevar a una correcta relación con Dios. Por otro lado, si ustedes como auditorios reciben una doctrina correcta, una sana doctrina, pero que esa doctrina tiene defectos o que finalmente no se pone por práctica, no se pone por obra, entonces eso al final de igual manera les va a llevar a no tener una relación personal con Dios. Por lo tanto, vamos a ir deduciendo de que hay dos términos que vamos a utilizar: que la sana doctrina se tiene que acompañar de una sana práctica. Yo voy a recibir doctrina sana, la doctrina de los apóstoles. Yo voy a recibir doctrina cristiana correcta, que eso quiere decir ortodoxia, pero también yo tengo la responsabilidad de poner por obra lo que yo recibo, siempre y cuando esto sea correcto. Por eso la versión NBI me gusta mucho al final cuando Jesús dice: pero no hagan lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque no practican lo que predican. Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. Y en esa serie de sermones, pues que yo estuve leyendo, ¿verdad?, hace un tiempo, pues Martin Lloyd-Jones categorizó uno de sus sermones basados en Génesis 26 y le puso así: ortodoxia muerta. Y vamos a profundizar un poco más el significado de eso. Ahora,
debemos entonces saber de que hay un principio que yo creo que se está redescubriendo en este tiempo. Un principio en el cual nosotros debemos de asimilar aún por razonamiento lógico, de que si yo tengo un conocimiento, pero no estoy practicando ese conocimiento, de nada me sirve. Hay algunos aquí profesionales, hay aún profesores de primaria o de secundaria o de universidad, hay estudiantes de universidad, hay profesionales y deben de saber de que la teoría sin la práctica para poco es muy provechosa. ¿Amén? Entonces estamos redescubriendo el principio de la sana doctrina. Desafortunadamente en Nicaragua nosotros fuimos implantados con un falso evangelio. Y lo decimos con dolor, pero es la realidad de nosotros. Vinieron y se nos predicó un falso evangelio. Primero, repetimos, hace 500 años. Vinieron y nos colonizaron y nos trajeron un falso evangelio católico romano, con toda la tradición católico romana, con toda la idolatría. Y eso es lo que a nosotros nos indujeron. Por eso nuestra población es tan católico romana. Pero por otro lado, habíamos dicho que venimos y nos trajeron el neopentecostalismo. Al final, lo que nosotros vemos ahorita en las iglesias pentecostales, apostólicas, unitarias, ¿qué vemos bastante? Bastante marcado el emocionalismo. Aquello que hay hay muy poca doctrina, pero mucha experiencia religiosa. Es donde se le da en el equilibrio, a la balanza, se le va mucho a la experiencia personal, a los sueños, a las revelaciones, pero casi no hay estudio bíblico serio. Y eso es un redescubrimiento. En la Edad Media, hablando un poquito de historia, esto es a medida de introducción, en la Edad Media, que se puede categorizar desde el siglo V al siglo XV, algunos estudiosos la Edad Media la subdividen en 3 etapas. Sin embargo, podemos encontrar de que aunque en ese tiempo nosotros encontramos el tiempo de la escolástica, el renacentismo, sin embargo, predominó algo que se llama la tradición y el misticismo. O sea que durante todo ese tiempo, la Iglesia Católica Romana lo que hizo en realidad fue traer una tradición, imponer una tradición, ocultar la Biblia, ocultar las Escrituras y traer una tradición. Y también había mucho misticismo. Entonces las personas durante todos esos siglos, no todos, no vamos a generalizar, pero la mayoría de las personas lo que recibían no era una sana doctrina, sino era lo que la tradición del papado les traía. Y era el misticismo que los monasterios les traían. Y eso es lo que recibían, eso era lo que practicaban, por lo tanto había un defecto. ¿Hasta qué momento? Hasta que vino la Reforma. Y encontramos que hay unos que se le categorizan como los prerreformadores. ¿Como cuáles? Como Juan Wycliffe. Tenemos a Juan Hus, que son personas que se dedicaron a estudiar la Escritura, abrieron la Escritura al pueblo, tradujeron la Biblia. ¿Y cómo terminaron? Los mataron. ¿Por qué razón? Porque ellos venían en contra del sistema religioso instituido en aquel tiempo. Pero vino la Reforma del siglo XVI y en vinieron algunas verdades. Y aquí por eso utilizo la palabra redescubrimiento. No es que lo descubrieron como que es algo nuevo, no, se redescubrió verdades neotestamentarias, verdades que están en la Biblia, se redescubrieron. ¿Y qué sucedió? Viene aquel principio de las solas, sola escritura. O sea que yo comienzo a salvarme no por la tradición papal, sino solamente por las Escrituras. O sea, la Biblia es suficiente porque la Biblia me enseña quién es Dios. Y vino el principio, sola gracia. No, ya no me salvo por las obras, ya no me salvo por los sacramentos, me salvo por la gracia de Dios. Justificación solamente por la fe. No, es que no es la justicia de Cristo más la justicia de los sacramentos, ya no. No es por mis obras, es por la fe en el sacrificio de Cristo. Solo Cristo, es solamente por Cristo. No todos los caminos llegan a Roma. No es verdad eso. Decían, todos los caminos llegan a Roma, cierto. En el sentido terrenal, en el Imperio Romano, eso era así. Pero solamente hay un camino que lleva al cielo, Cristo Jesús.
Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no me des a Cristo Jesús más María, no me des a Cristo Jesús más el Papa, no me des a Cristo Jesús más el Magisterio. Y entonces estas solas vinieron a traer un avivamiento, lo que conocemos históricamente como la Reforma. Y después, solo para la gloria de Dios. No para la gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. Más adelante, en el siglo XVIII, nosotros conocemos nombres como esos nombres famosos: Juan Wesley, Juan Whitefield, Jonathan Edwards. El gran avivamiento, el gran despertar del siglo XVIII. ¿Cómo estaba la iglesia en Inglaterra antes de este gran avivamiento? La iglesia, aunque ya tenía la teoría porque tenían Biblias, pero la iglesia estaba muerta. O sea, sí tenían ya Biblia, sí tenían doctrinas, pero la vida en las iglesias era formalismo, era tradición. En ese momento había un formalismo religioso muerto. Y Dios derramó en su misericordia el Espíritu Santo, y estos hombres se levantaron con un celo de Dios, con estas verdades doctrinales, y comenzaron a predicar el verdadero evangelio de Cristo. Se derramó el Espíritu y la iglesia comenzó a tener vida. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en mente. Hoy en día, ¿qué está pasando ahorita mismo entre nosotros? Está habiendo nuevamente un resurgimiento de estas verdades. Está habiendo, yo creo que hay un avivamiento. ¿Por qué razón? Porque las personas están comenzando a comprender las verdades elementales del Evangelio. Porque, como les dije, para vergüenza nuestra lo decimos, en Nicaragua no se nos ha enseñado el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, según verdad. Y entonces fuimos mal enseñados, y como somos mal enseñados con una teología o doctrina aberrante, entonces nuestra práctica ha sido aberrante también. Pero ahora yo creo que si ustedes están siendo expuestos a la sana doctrina, a la verdad, ahora usted se tiene que ir con una pregunta reflexiva para su casa. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hago con lo que yo he recibido? Hoy usted se va a llevar esta pregunta y se lleva la responsabilidad de cómo va a responder si a usted se le predica una sana doctrina. Pero usted puede caer en esto mismo que cayeron los escribas y los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos no practican lo que predican. Asimismo ustedes, si después de estas enseñanzas que ustedes reciben por misericordia de Dios, ustedes reciben sana doctrina, pero ustedes no practican, no ponen por obra la doctrina que reciben, entonces ustedes van a recibir la misma condenación que esos escribas y esos fariseos en el tiempo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esto nos lleva al contexto. En nuestro texto de Mateo 23, ¿verdad? Voy a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Cuál es esa cátedra de Moisés o qué quiere decir eso? ¿Por qué se sientan los escribas y los fariseos? Vemos que en este momento, o en el momento que Jesús estaba predicando esto, había una costumbre. Los escribas y los fariseos, los escribas se encargaban de interpretar la ley. Cuando dice Moisés, recuerdan que nos estamos refiriendo a Moisés, para ellos quiere decir la ley. La ley para nosotros es el Pentateuco, los 5 primeros libros. O sea, el Antiguo Testamento, pongámosle así de forma general. En la cátedra de Moisés, o sea, en la sana escritura hebrea, en el Antiguo Testamento, se sientan los escribas y fariseos. O sea, ese sentarse era que el maestro se sentaba y los discípulos estaban de pie alrededor recibiendo las enseñanzas de ellos. Lo que nos dice aquí es: los escribas, que son los doctores en la ley, son los intérpretes. Ellos se encargan de estudiar. Ellos tienen las herramientas, la hermenéutica para interpretar el Antiguo Testamento y lo hacen correctamente, pero ellos están enseñando, pero dice Jesús que hay algo defectuoso en lo que ellos están haciendo. Entonces dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea que aquí tenemos, ellos estaban enseñando sana doctrina. Ellos estaban enseñando la doctrina correcta, era la Biblia lo que enseñaban. Las escrituras que en aquel tiempo existían, que eran inspiración de Dios.
Pero luego dice, lo que ellos dicen, continuamos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Miren que no dice algunas cosas, no estamos hablando aquí de la tradición que ellos agregaron, estamos hablando de la cátedra de Moisés, o sea, la ley, la escritura. Toda la escritura que ellos les prediquen, que dice, guárdenla, guárdenla. Y luego dice, y háganla. No solamente la guarden, no solo escuchen, no solamente lo lleven a la mente, al corazón, sino que ustedes háganla, pónganla por obra. Pero luego dice, mas no hagáis conforme a sus obras. Ellos tienen un mal testimonio. Ellos no estaban, solamente ellos predicaban el evangelio, en este caso, la escritura. Sin embargo, ellos no hacían conforme a lo que ellos estaban predicando. Entonces Jesús les dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y luego continuamos, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. O sea, el Señor Jesús, después vamos a seguir estudiando, que vienen los ayes en contra de los escribas y los fariseos. ¿Pero por qué? Por su mala conducta. Entonces, esto nos lleva a nuestro tema. Nuestro tema entonces es ortodoxia muerta. ¿Por qué? Porque ellos tenían ortodoxia, pero no tenían lo que conocemos como ortopraxis. Y eso les lleva a una ortodoxia muerta. Vamos a definir primero algunos términos. Aquí vamos a poner atención, todas nuestras facultades mentales, que se aprendan estos términos. Definición de términos. Ortodoxia. La palabra ortodoxia, que deriva, en este caso, ¿verdad?, de su etimología griega, orthos quiere decir correcto, o recto, normal o derecho. La palabra doxas, quiere decir opinión, enseñanza, creencia o doctrina. Entonces, cuando ustedes escuchen ortodoxia, nos estamos refiriendo a una correcta enseñanza, una correcta doctrina. Es la sana doctrina. Heterodoxia, la palabra heteros quiere decir otro, diferente, desigual o incorrecto. Entonces, si nosotros decimos heterodoxia, estamos diciendo que la doctrina no es correcta, es una mala doctrina, es una doctrina diferente. Ahora, la palabra ortopraxia, orto ya dijimos que es lo correcto, lo recto, ¿verdad? Lo derecho, lo normal. Y la palabra praxis quiere decir hecho, acción, práctica o conducta. Concluimos así. Todo el trabalengua de ahorita, lo concluimos de esta manera, que nosotros debemos de ser ortodoxos, y ortodoxos quiere decir, debemos de manejar una sana doctrina, pero que nuestra vida se debe manifestar por una ortopraxis, que nuestra conducta también debe ser correspondiente a la sana doctrina. O sea, si yo conozco la sana doctrina, yo vivo la sana doctrina. Si yo digo que Jesús es mi Señor y mi Salvador, entonces mi vida práctica se impregna de la imagen de Cristo. Pero ahora, una preguntita. ¿Ustedes creerían entonces de que una persona que conoce la sana doctrina acerca de Cristo Jesús, del arrepentimiento, de la fe, etcétera, y esa persona sabe que uno tiene que vivir en santidad, la doctrina de la santificación, pero que al mismo tiempo vive robando, vive fornicando, vive adulterando, vive irritando, vive de amargado, vive de amargada, con falta de perdón? Yo les quiero preguntar al razonamiento de ustedes. ¿Ustedes consideran que eso estaría correcto? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Creo que todos nosotros estamos bien en eso. No es correcto. No es correcto que una persona tenga un conocimiento teórico acerca de una correcta manera de vivir,
y diga, yo soy cristiano porque yo conozco doctrina, pero que en su vida práctica nosotros digamos, oye, pero lo que yo veo reflejado en tu vida no es lo que vos me estás hablando. Vos me estás hablando de santidad, qué bonito se escucha, santidad práctica, qué bonito se escucha, pero yo no lo veo reflejado en tu vida, ¿por qué te voy a creer? El nombre de Cristo es vituperado por causa de todas aquellas personas que predican el evangelio, pero que al mismo tiempo no viven lo que ellos predican. Y se vitupera el nombre de Cristo. Y por eso escuchamos, y este es cristianismo. O también está la costumbre o la tradición de nuestros padres, que a nosotros nos enseñaron que es normal que todos mintamos. Si es normal mentir, el pastor miente. Si es normal tomarse sus traguitos ahí, sus highballs, es normal fumar. Si el padre, el cura, el obispo de la iglesia tal, también lo hace. Entonces normalicemos que es normal que un hombre tenga relaciones ilícitas, íntimas, sexuales, con un niño. Y te lo van a normalizar así. Si eso es normal, ¿cómo que es normal? Si el cura también lo hace. Y si ellos son nuestros líderes religiosos, entonces debe ser normal. Entonces aceptemos eso. ¿Les cae bien ese estándar de cristianismo a ustedes? ¿Les gustaría que nosotros predicáramos ese estándar de cristianismo? Yo sería el primero en oponerme. Y prefiero irme a mi casa y estar dormido ahorita o jugando basquetbol con Danielito, mi sobrino, en vez de estar aquí perdiendo mi tiempo si eso fuera lo que nosotros conocemos del Evangelio. Sin embargo, el Señor Jesucristo en su misericordia nos ha enseñado diferente. Amén. Vamos ahora a nuestro siguiente punto. Ya definimos términos. Ahí ya se tuvo que quedar grabado eso. No lo vamos a estar repitiendo tanto. Pero vamos a ir a lo que significa la ortodoxia cristiana. En la ortodoxia cristiana nosotros vamos a estar hablando de las doctrinas elementales o las doctrinas de primera importancia que son esenciales o fundamentales para todos nosotros. Hay doctrinas secundarias, terciarias, en esas podemos tener algunas diferencias. Hay que madurar, por favor. Hay que madurar y saber de que podemos tener algunas diferencias en doctrinas secundarias o terciarias. Y entonces, cuando nosotros maduremos al respecto, nos vamos a llevar bien en el vínculo del amor y la unidad en el espíritu. Pero si tenemos espíritu contencioso, van a ver que nos dividimos y nos volvemos a dividir y nos volvemos a dividir. A ver, ¿cuáles son estas doctrinas? Son ejemplos nada más, ¿verdad? En el siglo IV, siglo V hubo algo que se llama la controversia arriana. En la controversia arriana, un hombre que se llamaba Arrio, él era cristiano, pero él comenzó a decir o a enseñar que Jesucristo es una criatura. Y cuando él comenzó a enseñar que Jesucristo es una criatura, comenzó a decir que Jesús no es Dios. O sea, quitó la divinidad de la persona de Jesucristo, la persona del Hijo de Dios. Entonces ya Jesucristo para Arrio ya no es el Hijo eterno de Dios, ya no es Dios. Y le quitó la divinidad a Jesús, lo puso en alto. O sea, de hecho, lo puso tan alto como el arcángel Miguel, ¿verdad? El primero entre todos los seres creados o todas las criaturas. Pero no es Dios. Entonces, esa controversia arriana, los cristianos ortodoxos o de sana doctrina comenzaron obviamente a defender nuestro cristianismo. Entre ellos tenemos al conocido Atanasio, con aquella frase, Atanasio contra el mundo, porque dice la escritura, dice la historia, que todo el mundo en aquel tiempo se volvió arriano. Entonces estaba Atanasio defendiendo la sana doctrina. ¿Cuáles son las doctrinas que nosotros debemos de manejar? Esto es importante para todos ustedes, los que vienen recientemente. Es muy importante, y aún los que están hace mucho tiempo. La primera doctrina es con respecto a la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Y nosotros somos monoteístas. Un único Dios verdadero. No dos, no tres dioses. Un único Dios. Y ese Dios es un Dios soberano. Y ese Dios tiene un carácter. Y el carácter de Dios es santo, justo, es bueno, misericordioso, lleno de gracia, pero que ese Dios está airado. Él tiene ira y su ira es una ira santa.
Todos los atributos del Dios que conocemos en la Biblia derivan de la santidad de Dios. O sea que si nosotros vemos que Dios está irado contra un pecador, es porque la santidad de Dios llama a la justicia de Dios y dice el pecador tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Entonces conocemos a la persona de Dios. Vamos con las doctrinas, después vamos a ver cuáles son las contradoctrinas, o sea, la heterodoxia. ¿De acuerdo? Ahorita estamos hablando de la ortodoxia cristiana. La segunda doctrina necesaria para nosotros es con respecto a la persona de Jesucristo. Y aquí vamos a enmarcar dos cosas: la divinidad de Cristo Jesús y la eternidad de Cristo Jesús. Eso es sana doctrina. O sea que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Él es Dios eternamente y para siempre. O sea, Él es eterno. Y con eternidad queremos nosotros decir, junto con el concilio de Nicea, Él no es creado. O sea, Jesucristo es un ser increado. Él es el Hijo eterno de Dios, no creado en el tiempo. Entonces, eso nosotros lo creemos, lo abrazamos. Si nosotros decimos que Jesús es una persona, es una criatura, es alguien creado de alta estima, ahí nosotros estamos deshonrando absolutamente a Dios, a Cristo Jesús. Lo estamos deshonrando completamente. Tercera doctrina es con respecto a la persona del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo la persona del Espíritu Santo? Porque muchos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es una influencia, es un poder, pero que no es una persona. Nosotros creemos que la persona del Espíritu Santo es un ser divino, o sea, el Espíritu Santo es Dios y que tiene personalidad. Y la personalidad quiere decir que es una persona, la persona del Espíritu Santo, y esto nos lleva a la doctrina de la Trinidad. O sea, nosotros creemos que hay una unidad en la Trinidad. No que son tres dioses, sino que es un único Dios verdadero que se ha manifestado, se ha revelado en la Escritura, en la persona del Padre, en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Amén. La siguiente doctrina es la doctrina de las Escrituras o de la Biblia. Creemos que toda Escritura es inspirada por Dios Espíritu Santo. Y aquí lo que creemos es que la Biblia es autoritativa. La Biblia tiene autoridad. La Biblia es inerrante. La Biblia es infalible. Y la Biblia es suficiente para nosotros, para nuestra salvación. Que no necesito que Elena White escriba una nueva revelación que se contradice con las Sagradas Escrituras. Que yo no necesito que Joseph Smith tenga una nueva revelación del ángel Moroni y que venga y me traiga otro libro, el libro del Mormón. Que yo no necesito que los testigos de Jehová estén redefiniendo términos y que vengan y me traigan otra Biblia. Que yo no necesito la tradición papal ni el magisterio para que me digan, necesitas la Biblia más lo que dice la tradición católico romana. No. Las Sagradas Escrituras son suficientes para mi vida, para mi salvación, para llevarme al cielo, a una correcta relación con Cristo Jesús. Amén. Creemos también la doctrina del hombre y su pecado. Que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no fue creado de una manera corrupta, fue sin pecado. Sin embargo, el hombre pecó, el hombre cayó. Esto se llama rebelión, desobediencia. Él desobedeció el mandamiento de Dios y de ahí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado delante de Dios, por tanto caímos de la gloria de Dios también, y esto nos lleva a estar bajo la ira de Dios. Oigan bien eso, que esta doctrina no les gusta a muchas personas. ¿Por qué razón? Porque tenemos que reconocer de que como el hombre cayó en pecado, está bajo la ira de Dios, la ira santa de un Dios santo. Y Dios está airado, dice el Salmo, contra el impío todos los días. Entonces, quiere decir que nosotros creemos de que tenemos que reconciliarnos con ese Dios santo, porque nosotros lo ofendimos. Y Él nos ha dado el Evangelio de Jesucristo para que a través de Cristo Jesús nos podamos reconciliar con Él. Creemos entonces en las doctrinas básicas de la salvación, y estas son: creemos en la absoluta necesidad del arrepentimiento para con Dios, en la absoluta necesidad de la fe en el Señor Jesucristo
en la necesidad de la regeneración por el poder del Espíritu Santo, esto es nacer de nuevo, en la justificación, la cual es solamente por la fe en Cristo Jesús, y creemos también en la santificación, que entonces si yo soy justificado, también se me imparte el Espíritu Santo y me santifica. O sea que yo no puedo ser un cristiano que vive en la práctica habitual de pecados. Amén. Y creemos nosotros también en la perseverancia. Y esto quiere decir de que un cristiano verdadero va a perseverar hasta el fin. Amén. Pero si ese cristiano se desvía del camino y cae en algunos pecados, por ejemplo, de 1 Corintios 5, fornicación, idolatrías, borracheras, fraudes, etcétera, que esa persona entra en una disciplina eclesiástica. Creemos, por lo tanto, nosotros también en la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia es que la iglesia verdadera de Cristo Jesús está constituida solamente por nuevos nacidos. No por personas que dicen ser cristianas, sino solamente por las personas que han sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo. Te es necesario nacer de nuevo. O sea, los únicos cristianos verdaderos son los que tienen al Espíritu Santo. Amén. Y eso nos lleva también a que estos son los que deberían de tomar las ordenanzas de la iglesia, que son principalmente el bautismo y la cena del Señor. Que los que se bautizan no son los que dicen yo quiero bautizarme porque yo tuve una experiencia, no, sino los que han nacido de nuevo. Estos son los que verdaderamente dan un testimonio. El ejemplo lo ponía el hermano Javier cuando ministraba y era el ejemplo de Pablo. Pablo entonces se le cayeron las escamas, él fue regenerado, inmediatamente dice yo quiero bautizarme y se fue y se bautizó. Entonces, y finalizo con esto, creemos nosotros en las doctrinas de las últimas cosas, desde el aspecto personal, nosotros creemos que hay un juicio final, el gran juicio del trono blanco, y nosotros también creemos que hay un infierno eterno. El infierno es verdadero y el infierno no es temporal, no es un purgatorio, es un infierno eterno, lo que la Biblia le conoce como el lago que arde con fuego y azufre, la segunda muerte, la cual es eterna. Amén. Ahora vamos a ver entonces la contraparte. Nuestro siguiente punto es la heterodoxia y vamos a llamarle heterodoxia cristiana. Gálatas 1, 6 al 9. El apóstol Pablo nos enseña, pero bueno, antes solo quiero dar dos textos acá. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 14 y 15. 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Dice el apóstol Pablo a su discípulo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por las obras. Por la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. No está muy explícito, no está sencillo eso, como para que todos nosotros creamos esto. Pablo le está diciendo, desde muy chiquitito, Pablo, fuiste instruido ¿en qué? ¿En la tradición de los padres? ¿En la tradición de la iglesia? No. En las sagradas escrituras. Y luego le dice, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para ser próspero, para tener mucho dinero. Dice, para la salvación de tu alma. ¿Y cómo me salvo? Por medio de la fe. ¿En quién? En María. No, ¿en quién? En Cristo Jesús. A veces yo sé que quizá se escucha pesado estar hablando de esto, sin embargo es necesario para que ustedes abracen la sana doctrina, se den cuenta de los errores doctrinales que hay allá afuera, para que sean ustedes protegidos en contra de los errores y las herejías. Hechos 2:42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que dice, y perseveraban, ¿en qué? Lean. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Comunión de iglesia. ¿Pero en qué perseveraban? Dice, en la doctrina apostólica.
El Señor Jesús les dijo, en la cátedra de Moisés. ¿Por qué razón? Porque todavía los apóstoles, Cristo todavía no había muerto, no había resucitado, no había sido enviado el Espíritu Santo, todavía no había venido el Pentecostés. Entonces la escritura de Jesús, para que entendamos, era la escritura hebrea. Era Moisés, eran los profetas, eran los salmos, el Antiguo Testamento para nosotros. Pero ahora, Hechos 2:42, Cristo ya murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió, Cristo envió al Espíritu Santo. Entonces ahora ellos perseveraban en la doctrina apostólica. Y nosotros enseñamos a ustedes ahora el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el cual para todos nosotros como cristianos, Cristo Jesús está revelado desde el Antiguo Testamento. Y lo que vinieron a hacer los del Nuevo Testamento es simplemente interpretar correctamente la escritura hebrea a la luz de Jesucristo. Y entonces los apóstoles nos traen la doctrina de Cristo, no nueva, sino simplemente nos abrieron las escrituras. Como aquellos dos que iban camino a Emaús y el Señor Jesús resucitado les apareció y les dice, ¿de qué cosa hablan? Y luego viene, les abrió las escrituras y comprendieron. Y dice la escritura ahí en Lucas, que Jesús les comenzó a hablar acerca de su testimonio desde los primeros libros, desde Moisés. Entonces, Jesucristo está ahí. Hay un texto que dice Jesús, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que ¿qué? ¿De quién? De mí. Eso dijo Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahora nosotros les enseñamos a ustedes no nueva doctrina, la doctrina de los apóstoles. Amén. Ahora, la heterodoxia cristiana, en Gálatas 1, 6 al 9, nos enseña lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado, oh Gálatas insensatos, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué cosa? Otro evangelio. Un evangelio diferente. Pablo, hay dos evangelios. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, ojo, la palabra otro evangelio en griego, en la escritura griega, ese otro quiere decir heteros. Por eso heterodoxia es otra doctrina, una doctrina distinta, un evangelio diferente. Dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. ¿Saben ustedes que todos ellos eran hebreos? Y que en la poesía o la escritura hebrea ellos utilizaban la redundancia o la repetición con un propósito, dar énfasis. Entonces cuando usted lea la Biblia y usted diga, pero ¿por qué se repite la misma historia dos veces? ¿Por qué se repite tres veces? Usted tiene que saber que el Espíritu Santo la repite porque está dando énfasis, énfasis, énfasis. Por eso los 10 mandamientos, el decálogo, se repiten, ustedes saben, en el libro de Éxodo y Deuteronomio, que es la segunda ley, la segunda vez que se da la ley. Entonces luego dice Pablo, como antes he dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio, una heterodoxia del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Hay una maldición. Y esta maldición inspirada por el Espíritu Santo es verdadera, es real. O sea, toda aquella persona que predica otro evangelio está bajo maldición de la ley, bajo la maldición del evangelio incluso acá. Y si nosotros abrazamos otras doctrinas que no sean las del verdadero evangelio, también vamos a recibir la maldición de esas falsas doctrinas. ¿Y cuáles son? Voy a dar ejemplo con las anteriores. Por ejemplo, de la doctrina de Dios, los que son ateos, obviamente, y los que son politeístas, como los hinduistas, por ejemplo. Muchos dioses, ¿no creen en un solo Dios? Hay muchos dioses, y aún el deísmo.
El deísmo nos enseña un falso Dios, ese Dios que vino, creó las cosas aquí, pero se fue y ya no tiene nada que ver con nosotros. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice, y llamará su nombre ¿cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está con nosotros y nos ha dado el Espíritu Santo. Nuestro cristianismo es una relación personal con Dios. Hoy les cuento un secreto. Hoy yo hablé con Dios. Hoy yo hablé con Dios. Y ayer también. Y los cristianos lo hicieron. Entonces no es ese Dios que está en otro planeta. No, ese es ese Dios personal. Entonces todas estas personas que no creen en Dios o que creen en muchos dioses o en falsos dioses, entonces son errores, son herejías. Con respecto a la persona de Jesucristo, vamos a quedar claros. Los judíos y los musulmanes no creen que Jesús es el Cristo. Oigan, los judíos esperan a un Cristo. Cristo quiere decir Mesías. Los judíos esperan a un Mesías, pero ellos no creen que Jesús es el Mesías. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Amén. Los testigos de Jehová dicen, oigan bien esto, los testigos de Jehová, ellos ahora se encapsulan dentro de los grupos de sectas cristianas. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios. Oigan bien eso. Jesús no es Dios para los testigos de Jehová. O sea, ellos son los arrianos del día de hoy. Y también dicen que el Espíritu Santo no es Dios, para que ustedes tengan cuidado. Ellos pueden decir, yo creo en el arrepentimiento, yo creo en esto, pueden verse muy moralistas, muy morales, muy bien vestidos, las mujeres con sus faldas largas y todo eso, los van a ver evangelizando activamente y ellos van a decir, yo creo en Cristo, yo creo como vos crees, yo creo en Jesús, Jesús es mi salvación, y te van a hablar de esa manera. Pero cuando llegas al punto acerca de que Jesús es Dios, si quieren una controversia y quieren cortarlos directos, díganle, ¿crees que Jesús es Dios, sí o no? Y se van a ver que van a tragar gordo y ahí van a decir, por supuesto que no. Y ahí entonces, ustedes ya saben que hay una herejía. ¿Qué más? Los de la teología liberal también, personas cristianas liberales. Ellos van a creer en un Jesús histórico, pero no van a creer en los milagros de Jesús. O sea, el racionalismo también. El racionalismo te va a decir, es que no puede ser posible de que Jesús haya hecho estos milagros, etc. Entonces te abrazan a un Jesús histórico, pero conforme a su razón, conforme a su intelecto, pero no te van a abrazar al verdadero Jesús revelado en las Sagradas Escrituras. Con respecto al Espíritu Santo, los unitarios no creen en la doctrina de la Trinidad. O sea, no hay comunión. Esta es la verdad. Si un unitario no cree que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, entonces, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la sana doctrina, la ortodoxia con la heterodoxia? Ninguna. Esa es la verdad. Y si un testigo de Jehová no cree que el Espíritu Santo es Dios, entonces no tengo comunión con ellos. ¿Por qué razón? Porque están en un error doctrinal de primera importancia. En esto sí nosotros no podemos tolerar. La doctrina de la salvación, ok, solamente estoy dando aplicaciones para que comprendamos. Los católicos romanos ya saben que ellos quieren autoridad papal. Ellos pueden decir, es con la Biblia más lo que dice la tradición, más el magisterio, más la autoridad papal. La salvación es de Cristo, pero también María, porque María es una doctrina, es corredentora. La justificación es por fe, sí, pero más los 7 sacramentos, tenés que cumplir los sacramentos. El bautismo es regeneracional para ellos, o sea que el niño en cuanto se bautisma ya está regenerado y se le impartió gracia salvífica. Entonces, cuando los ves ahí que ya crecieron y dicen muchas malas palabras y roban y codician y fornican y todo eso, entonces para eso te inventan la confirmación. Claro, eso es normal, ahora viene a la confirma. Y cada vez que tomás la Eucaristía, si veniste de una fornicación o un adulterio, tomate la Eucaristía y salís de ahí ya sanito, entonces podés ir a seguir fornicando. El próximo domingo venite que también te vamos a dar la Eucaristía. Y así se la llevan. Esa doctrina de la salvación es aberrante. Y así podemos continuar con varias doctrinas, ¿verdad? Y finalizamos con esa, el infierno.
Los testigos de Jehová también no creen que el infierno es real, no creen en el infierno. Ok, hay una diferencia con los adventistas. Los adventistas creen en el infierno eterno. Creo yo que ellos creen en el infierno eterno. La diferencia es que uno puede creer de que apenas morimos, el que muere sin Cristo va al infierno, luego en el juicio y luego es lanzado al lago de fuego. Y los adventistas, creo yo, que lo que creen es que mueren, duermen, esperan el juicio, pero después van al lago eterno. Entonces se cree en la doctrina del infierno eterno, ¿verdad? Entonces así nosotros podemos ver que hay una heterodoxia cristiana. En cuanto a esto, nosotros no podemos ceder en absolutamente nada. Esto se les conoce como doctrinas no negociables. No puedo negociar yo la deidad o la divinidad de mi Cristo o el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo yo considero que es la persona de la tercera Trinidad que más ofendida es en este tiempo. Porque generalmente no se cree en el Espíritu Santo como que Él es Dios. Pero Él es Dios, el Consolador, el Paráclito. Ahora, vamos a continuar. Vamos a ir a lo que conocemos como ortodoxia defectuosa. Vamos escalando. Ortodoxia defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona puede tener conocimiento correcto. Pueden tener la sana doctrina. Pero hay un defecto, puede ser en el entendimiento, en el corazón o en la práctica. Entonces, vamos a ver quiénes pueden ser estas personas. O sea, tienen conocimiento, pero hay un defecto en su vida. Estas personas anteponen la doctrina antes que al Dios de la doctrina. O sea, ellos te van a vivir hablando solo de doctrina. Doctrina, doctrina, doctrina. O sea, conocen mucha doctrina, defienden la doctrina, son apologetas, predican la doctrina, pero al final no tienen una relación personal con Dios. Te hablan mucho de doctrina y saben mucha doctrina, pero cuando le decís, si realmente tiene una relación, una comunión con Cristo, si realmente ha conocido personalmente a Jesucristo, si se ha entregado a Jesús como su Salvador, si es su Señor en realidad, la persona va a comenzar a decir, oye, no tengo eso. Y eso pasa mucho. Eso pasa, ¿por qué? Porque hay un intelectualismo, se conoce mucha doctrina, pero no se vive en realidad al Señor. Las personas aquí tienen un defecto por una falta de equilibrio en sus doctrinas. Hacen un sobreénfasis. Vamos a poner un ejemplo en Romanos 14, 1-2. Había un grupo de cristianos que estaban hablando mucho acerca de si se puede comer cerdo, no se puede comer cerdo, si puedo comer lo sacrificado a los ídolos o no. Y entonces Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come solo legumbres. Entonces, ¿qué pasa? Al final, el apóstol le dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, hay personas que pueden estar hablando solo de comer cerdo. No se puede, de no comer cerdo. Se puede comer de todo, pero no puedes comer cerdo. Y si te ven comiéndote su cerdito, no puedes comer cerdo. Y no comas cerdo, porque es inmundo. Y entonces comienzan con la parte dietética. O el día de reposo. Te pueden comenzar a decir, sí, el mandamiento dice que el séptimo día, el cual en Reina Valera dice que es el sábado, tenés que guardar el sábado. Si no guardas el sábado, estás perdido. Sos la Babilonia, sos la gran ramera. Y te comienzan a decir que si no guardas el día sábado exactamente, entonces estás perdido. Y su énfasis es el sábado. El sábado. Y se les conoce como sabatistas. Nosotros, ojo, guardamos el día de reposo. El mandamiento dice, 6 días trabajarás y el séptimo día vas a reposar. Pero en aquel tiempo, obviamente, el calendario gregoriano que nosotros tenemos ni siquiera existía, por favor, ¿verdad? En aquel momento, acuérdense que la primera vez que se habla acerca de guardar el sábado es cuando se les da el maná en el desierto y recién habían salido de la esclavitud de Egipto. Sabemos que ahí Israel no había sido constituido como una nación. Apenas estaban saliendo un grupo de personas en el desierto, ahí les dice, ok, guarda para una doble porción para el siguiente día. Ciertamente en el primer mandamiento, en Génesis 1, Dios trabajó 6 días y Dios reposó, pero obviamente Dios no necesita reposar, ¿verdad? Entonces, no vamos a hacer una doctrina, nosotros guardamos un día. Y generalmente nosotros hacemos como los cristianos de la iglesia primitiva, el primer día de la semana. Eso dice la Escritura, pero está bien. Si hay uno que guarde el sábado, no hay problema.
guarde el sábado. Guarde un día cada 6. Perfecto, no hay problema ahí. Bien, pero estas personas pueden estar ahí. No, es que es el sábado, o el diezmo. Es que el diezmo es del Antiguo Testamento, no es del Nuevo Testamento. Y todas las pláticas que tengas es acerca de que el diezmo no es del Nuevo Testamento. El diezmo no es del Nuevo Testamento y solo de eso habla. Hay otros que pueden estar hablando solo de profecías y cada vez que hablas es que la profecía, es que la luna, es que el sol, es que los astros y solo profecía y eso es su doctrina o la vestimenta. Pueden haber personas que siempre estén diciendo es que las cristianas tienen que usar falda y solo falda y solo falda y cada vez que hablas con él, solo falda y esa es su doctrina. O sea, no es Cristo. ¿Dónde está Cristo? Predicame a Cristo. No, es que las mujeres para conocer a Cristo tienen que usar falda. Y entonces Cristo se redujo a usar falda para las mujeres. ¿Ustedes considerarían eso correcto? No, no es correcto. Entonces hay un defecto en este caso. ¿Tienen sana doctrina de forma general? Sí, pero hay algunos defectos. Ahora, hay otros que dan un sobreénfasis en lo que es la cantidad y no en la calidad. O sea, pueden tener sana doctrina, pero el énfasis ¿cuál es? La cantidad de personas. Y hagamos obras, hagamos mucho evangelismo, hagamos muchas campañas y entonces quieren llenar los auditorios. Pero cuando nos damos cuenta, no hay muchos salvos. Entonces estas personas buscan lo que es la cantidad, pero no hay un verdadero discipulado. Cuando hay una sana doctrina que se lleva bien lo que es la iglesia, se da un correcto discipulado. O sea, rendición de cuenta, administración de las almas, perseverancia, todo eso bajo un cuidado muy importante, ¿verdad? Y lo que generalmente tienen estas personas es que les importa el reporte nada más. ¿Cuánto número tengo yo? Tengo tanta cantidad de miembros, aunque no sean convertidos en el 99%. Quizá hay 1 o 2 verdaderamente convertidos. Entonces, hay otros que tienen un énfasis o un sobreénfasis en el entretenimiento, en la música, en el coro, en las danzas, en el espectáculo, en los programas de jóvenes, en hacer chistes. Y el objetivo ahí de ese defecto, ¿cuál es? Es que quieren atraer a los jóvenes, atraer a las personas, entretenerlos, y ellos dicen, si los traigo, los entretengo, entonces vamos a tener un auditorio lleno, etc. Entonces, observamos que acá, según el contexto, lo que está defectuoso en realidad es el corazón. El corazón es el que está defectuoso. ¿Por qué? Porque al final, los escribas y los fariseos, que dice el Señor Jesucristo, ellos hacían obras para ser vistos por las personas. O sea, yo quiero hacer cosas buenas para que ustedes me vean y ustedes digan, oye, el hermano Alan, viste qué espiritual, viste el hermano Alan, qué ejemplo de hombre. Y entonces cuando ustedes digan eso, yo escuche, ¿qué voy a decir yo? Por supuesto, si yo me esfuerzo, por supuesto, si yo para eso estudio, por supuesto. Y entonces, ¿qué es lo que viene ahí? El orgullo, el ego, la jactancia en la carne. Entonces al final, ¿dónde está el espíritu en mí? Es la carne la que se está moviendo ahí en realidad, ¿verdad? Entonces aquí el espíritu está defectuoso, el espíritu de crítica, de contienda, de orgullo, de egoísmo, un espíritu divisionista. Ahora finalizamos entonces en el siguiente escalón, que sería, llegamos de la ortodoxia defectuosa ahora a la ortodoxia muerta. Y aquí encontramos una doctrina muerta. En la doctrina muerta es lo que nos dice, pongamos la versión, la NBI, versículo 23 si se puede, Mateo 23, versículo 3, dice, así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Y aquí entonces llegamos a lo que es, hay una doctrina, y hay un conocimiento porque se sientan en la cátedra de Moisés. Puede haber un conocimiento teórico correcto, pero la vida está muerta, porque no hay práctica del conocimiento. Y eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Lo que hay ahí es una apariencia de piedad, según dice Tito. O lo que hay aquí es una hipocresía religiosa. Las personas tienen el conocimiento, pero no lo viven.
Y eso es lo que dice el Señor en el versículo 4. O sea, estas personas dan instrucciones acerca de leyes, de costumbres, te ponen cargas, pero ellos mismos no las levantan porque son cargas muy pesadas. Muy pesadas. Y ellos dicen, no, se las vamos a dar, se las enseñamos. Así entendemos nosotros la ley. Pero ellos no la hacen, son hipócritas. Y el versículo 5 al 7 también nos dice, o sea, acerca de su hipocresía religiosa. ¿Por qué? Dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y luego dice, y aman los primeros asientos y las primeras sillas y las salutaciones en las plazas y que los hombres le llamen maestro, maestro. Y entonces esas personas, los que tienen una vanidad, un orgullo, una hipocresía, no lo hacen con un sentido espiritual, no lo hacen para Dios, lo hacen para el ojo, lo hacen para ellos llenar su ego, ¿verdad? ¿Y cuál es la condición espiritual? Entonces, si es ortodoxia muerta, entonces la condición espiritual es que estas personas están muertos, están dormidos, están reposados. Amós 6:1 dice, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. ¿Cómo le está llamando? ¿Cuál es la condición espiritual que tenían ellos en ese momento? Los reposados en Sión y los que están confiados. Entonces, que estas personas lo que tienen es que hay una falsa seguridad en ellos. Ellos tienen su seguridad en la religión, tienen su seguridad en el conocimiento doctrinal, tienen su seguridad en que son fundadores, tienen su seguridad en todo lo que ellos tienen quizás su seguridad en los dones que les han otorgado o en las posiciones que tienen. Yo puedo ser pastor y entonces mi seguridad está en eso. Yo soy el fundador de esta iglesia o de este movimiento, entonces yo tengo derecho sobre esto y entonces mi confianza está en ese conocimiento. No está en la práctica que yo estoy ahorita experimentando con Dios. Y entonces tienen una falsa seguridad en la religión y no en Dios. Y estos están satisfechos, están saciados, son como vacas gordas, las vacas de Basán que están engordadas, no tienen necesidad suficiente. Ya yo estoy contento con mi religiosidad y ya no quiero nada más. Están cómodos en su religión. ¿Qué dice Jeremías 6:14? ¿Por qué ustedes creen que los grandes auditorios se llenan cuando vienen esos grandes predicadores así de la prosperidad o algo? ¿Por qué creen? Porque ellos vienen a predicar un mensaje de acuerdo al corazón de los hombres, no de acuerdo a la voluntad de Dios. Ellos no vienen a predicar la palabra de Dios, ellos vienen a darte palabras para que estés contento, para decirte un mensaje que dice paz, paz. Pero Dios dice, y no hay paz. Jeremías 6:14. Y estos falsos profetas, falsos maestros, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. O sea, nunca te van a confrontar. Estas personas no quieren una predicación confrontativa. Ellos solamente quieren que le vengas a enseñar nueva doctrina, nueva teología. Ellos quieren una predicación expositiva, suavecita, que vaya versículo a versículo sin aplicaciones profundas, directas. Ellos quieren escuchar la retórica, la oratoria. Ellos quieren escuchar eso, palabras suaves y dulces. Pero cuando viene alguien y te dice, como el profeta Natán, y te dice, este eres tú, David. Este eres tú. Cuando usted esté en una fornicación o cuando usted esté en un adulterio, tiene a su esposa, tiene sus hijos y ahorita está en un adulterio con la secretaria en su trabajo, con la profesora en el trabajo, se está coqueteando, se está chateando, se está hablando, se está mandando mensajitos y todo eso. Y Dios viene y te dice, este eres tú, adúltero, arrepiéntete de tu pecado. Y entonces la persona dice, no, ya no me gustó. Y luego la esposa le dice, amor, volvamos a ir a escuchar la palabra, está bonita. Y él dice, no, ya no quiero ir a ese lugar. ¿Y por qué no? No, porque no me gusta cómo predican esto y lo otro. Y ya las excusas vienen. Y te fuiste. ¿A dónde? A un lugar donde se te predique suavemente. Que te acaricien tu pecado, que te soben el pecado, que te estén adormeciendo. Y la respuesta de esto es que dormidito te vas a ir al infierno. Pero lo que se te predica aquí es la verdad.
confrontándote con la verdad, con el propósito que te volvás a Dios. Entonces estas personas están así, tienen sana doctrina, tienen conocimiento, pero están muertos. Están muertos en sus delitos y en sus pecados, están dormidos. Por eso la exhortación de la Escritura es: despiértate tú que duerme y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque están dormidos, como dicen, en sus laureles. Y entonces estas personas finalmente están conformadas a su religión. Están conformes con su religión. Si usted el día de hoy dice que es cristiano, dice que es cristiana, hasta el momento de hoy, y usted todavía vive en la práctica de sus pecados, esclavizado a su pecado, entonces usted no tiene más que una religión, pero no tiene a Cristo. Usted está muerto. Usted tiene la sana doctrina. Usted viene a un lugar donde se predica, en la cátedra de Moisés predican los hermanos. No te engañan, no te piden el diezmo, no te piden la ofrenda, no te piden dinero, no te extorsionan, no te predican el evangelio de la prosperidad, no te predican el mensaje de la gracia barata. Los hermanos te confrontan, los hermanos quieren curar la herida del pueblo, no con liviandad, sino según la palabra de Dios. Y si ustedes están en ese tipo de cátedra de la sana doctrina, pero ustedes no ponen por obra lo que ustedes escuchan, entonces ustedes están muertos. Ortodoxia muerta, ustedes están muertos. No tienen vida, no tienen al Espíritu Santo. Tienen la religión cristiana, llámele religión cristiana, pero no tiene al Espíritu Santo de los cristianos. Y son 10 las vírgenes. Siempre yo voy a traer ese ejemplo de las 10 vírgenes. Son 10 las vírgenes. Y todas se parecían. Y todas tenían lámparas. Y todas tenían vestimenta. Y todas estaban esperando. Todas eran ortodoxas. Porque sabían del advenimiento, venía el novio. Y todas esperaban, tenían el conocimiento. Una cosa les hacía falta: la práctica. No habían nacido de nuevo. No tenían al Espíritu Santo. Y esto nos conlleva al último punto, que es la exhortación. Ortodoxia y ortopraxis tienen que ir de la mano. Dice la versión NBI del versículo 3, Mateo 23, dice: porque no practican lo que predican. El Señor Jesús dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. ¿Y qué más? Y hacedlo. Praxis, práctica, obediencia. Mas no hagáis conforme sus obras si te dan mal testimonio. Oigan bien esto: si yo les doy mal testimonio, ustedes escuchen la sana doctrina y digan: qué lástima el hermano, Dios no quiera, pero es una verdad. Pero no por eso van a dejar de creer en Dios y en Cristo y en el Evangelio. El que se pierde no es Dios. La Escritura es inerrante y la Escritura es verdad. El que se pierde es la persona porque dejó de ver a Cristo, porque dejó de amar a Cristo. Entonces aquí usted está llamado, y este es un llamado a una vida cristiana práctica. Una vida cristiana experimental, vivencial, con vitalidad cristiana. O sea, nosotros estamos llamados a un cristianismo práctico, no muerto, sino vivo. Y desde el Antiguo Testamento, Deuteronomio 30:14, vamos terminando, dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la cumplas. Siempre la Escritura desde el Antiguo Testamento nos está diciendo: aquí están los mandamientos para que los hagas. Josué 1 es exactamente lo que dice: meditad en ellos y andad en ellos, hacelos. Deuteronomio 30:14. Miqueas 6:8 nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Después de enseñarte la sana doctrina, ¿qué pide Dios? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En otra versión dice: y caminar humildemente delante de Dios. Él te está pidiendo algo.
No solamente que seas un intelectualoide, un conocedor de la sana doctrina, sino que te está llamando a que le entregues el corazón. La verdadera humildad está en eso, en decir, Señor, aún lo que yo conozco, lo conozco, ¿por qué? Porque me lo diste, Señor. Porque esta es una revelación del cielo, Señor. Porque Pedro no puede jactarse de que él reconoció quién era Jesucristo. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, eso no te lo reveló la carne, o sea, no fueron los escribas ni los fariseos. Esto fue revelado del cielo. Y entonces todo lo que tengo no es porque yo soy muy inteligente, sino porque Dios, en su misericordia, me dio la gracia para entender estas verdades del Evangelio. Pero Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Lean conmigo, por favor. ¿Sino quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta de que Jesús nos predica algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar? Que nosotros podemos tener aún sana doctrina, si ya no estamos en el error o en la herejía, venimos a la sana doctrina. Pero mis queridas personas, aun si ustedes no han puesto por obra lo que Dios les ha hablado, entonces ¿de qué sirve? Están en ortodoxia muerta, conocen la doctrina, la sana doctrina, pero no están viviendo la doctrina. Entonces no tienen al espíritu de la doctrina. Y Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, o sea, en tu arrepentimiento de obras muertas, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué cosa? Salvar tu alma. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Predicándote a Cristo con un propósito, ¿cuál? De que seas salvo. Huye de la ira venidera. Que seas salvo de la ira venidera. Ese es el propósito de nosotros, glorificar a Dios y la salvación de los hombres. Nada más. Aquí estamos nosotros para servirte, para amarte, para instruirte, para enseñarte, nada más. Ya todo nos lo dio Jesús. ¿Qué le dio Jesús al hermano Daniel? Todo. ¿Qué más le puede pedir? Misericordia para perseverar hasta el fin. ¿Qué más necesitamos nosotros? Se los decimos en verdad. Nosotros nos gloriamos en Cristo cuando hay un pecador que se arrepiente. La Escritura dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los ángeles en el cielo se gozan cuando viene una persona a los pies de Cristo y dice, es cierto, hace mucho tiempo conozco la sana doctrina, pero todo este tiempo yo no he vivido la sana doctrina. Si usted es humilde, el día de hoy usted va a tomar una decisión para Dios. Si usted es humilde el día de hoy, usted va a reconocer y va a reflexionar. Yo le dije al principio, hoy usted tiene que irse con una pregunta reflexiva. Y la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer con esto que usted acaba de recibir ahorita? Pero Santiago continúa diciendo, pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, que si conoces la doctrina, pero no la vivís, te estás engañando. Pero no estás engañando al vecino. Tu esposa sabe el pésimo carácter que tenés. Tu esposa sabe y te dice, vos decís que sos cristiano, pero no sos cristiano. Porque no tenés testimonio de cristiano. Entonces no engañás a la esposa, te estás engañando a vos mismo. Te estás engañando diciendo, yo voy para el cielo, cuando ese no es tu destino. Te estás yendo al infierno. Y cada día que pasa, si te morís, te vas a perder eternamente. Luego dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino ¿qué cosa? Hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No como los escribas y los fariseos, que dicen, pero no hacen. Entonces ustedes reciban la sana doctrina
y hagan la sana doctrina. Vivan la sana doctrina y sus nombres serán inscritos en el libro de la bienaventuranza del Cordero, el libro de la vida, y serán llamados bienaventurados por una eternidad, porque conocieron la doctrina de Cristo y ustedes se humillaron delante de Él. Si hay alguno aquí que predique el Evangelio, si hay alguno aquí que predique el Evangelio, que es pastor, predicador, o que esté en una célula, o enseña, hay una palabra para usted: predique la sana doctrina. Dijo Pablo que si no predica la sana doctrina, sino otro evangelio, usted es un anatema, está bajo maldición. Segundo, todos ustedes que reciben la sana doctrina en este auditorio, reciben sana doctrina, pónganla por obra. Si ustedes no la ponen por obra, ustedes están bajo la maldición de los escribas y los fariseos. No tienen nada mejor que ellos. De nada les va a servir el conocimiento. En el día del juicio no van a ser probados por el conocimiento, sino porque ustedes experimentaron a Cristo cuando estaban en vida, sino que ustedes hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no solamente es recibir la doctrina, sino vivir la doctrina. Amén. Amado Padre, en esta mañana, Señor, te queremos dar tantas gracias, Señor, por tu gran misericordia, Señor. Gracias por tu exhortación, Jesús. Gracias por enseñarnos qué es la sana doctrina, Señor. Y gracias por este lugar, Dios, donde a la verdad, Señor, por tu pura misericordia, Señor, hemos perseverado en tu sana doctrina, Señor. Padre, por favor, Dios, guarda, Señor, a los predicadores de este lugar, Señor, a los líderes de este lugar, para que siempre perseveren en tu sana doctrina, Señor. Que no se desvíen a diestra ni a siniestra, Señor. Pero también, Dios, da la gracia a las personas para que puedan atender esta sana doctrina, no solo en la mente, Señor, sino al corazón, a lo profundo del corazón, y que la pongan por obra en sus vidas, Señor. Que sus vidas sean transformadas completamente, Señor. Bendito seas, Padre, bendito seas, y toda la gloria, toda la honra, todo el imperio y la majestad sean para Dios Padre, para Dios Hijo y para Dios Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios.